Compañeros del curso de base de datos, esta será nuestra clase para hablar de las funciones, los procedimientos almacenados y los disparadores. Vemos que estos temas se pueden decir son fundamentales, son base en el motor de la base de datos. Aquí nos salimos un tanto del modelo relacional, nos salimos un tanto del diseño de la base de datos y nos centramos en otros elementos que, si bien podrían considerarse auxiliares, son de gran importancia cuando se trabaja como administrador o como auditor de la base de datos. Esta será nuestra agenda. No iremos de forma inmediata a las funciones. Primero haremos un barrido por los operadores. Entiéndase un operador como una función que tiene previamente incorporada al motor. Por ejemplo, uno puede decir la suma, la resta. Son operadores que ya tienen el motor previamente construidos o ya están implementados. En últimas, dependiendo de su nivel de avance en la carrera, pues usted entenderá que estas también podrían extrapolarse a ser funciones. Dicho esto, entonces, después de haber hecho el barrido o de presentar los operadores comunes en Postgres, en este caso, nos centraremos en las funciones, sus características. Desde ya, una observación que siempre digo es: yo no le voy a decir a usted cuándo utilizar una función. En esta explicación lo que le diré es en qué momentos usted debería utilizar una función. Usted cuando se enfrente a sus problemas, digamos laborales o dependiendo del contexto, tomará la decisión si lo que requiere es una función o un procedimiento almacenado. Desde acá lo que le puedo decir es, habrá momentos donde no hay necesidad de hacer una función, no todo se resuelve con funciones, pero siempre hay una alternativa, siempre hay un elemento, un mecanismo que puede ayudarle a usted a solucionar ciertas problemáticas, y en esos casos específicos pues no es necesario utilizar funciones. Ya al finalizar o al cierre de esta presentación se hablarán de los disparadores, los triggers, y con eso haremos el cierre de esta temática. Bien, OSQL de forma general provee una serie de operadores. Estos operadores usted los puede utilizar en cualquier momento. Hay una sintaxis, como ya se los he mencionado antes, sigue siendo un lenguaje, entonces hay una sintaxis subyacente. También hay una semántica, y es lo que en principio vamos a ver a través de este viaje por los operadores. ¿Cómo utilizo un operador? Entonces vamos a tener una tabla. La tabla se puede conocer o se puede escribir como producto, tal cual como aparece ahí. Es de grado 4, tiene una idea, una descripción, un precio, un costo y un precio de venta. ¿Dónde está el operador? Aquí hay varios elementos que podrían considerarse operadores. De los que estamos hablando son el mayor que, el menor que establece una comparación. Entiéndase operador como una función, como un mecanismo que recibe una serie de parámetros y hace que la consulta cambie o varíe. Este sería el operador mayor que. Y también hay otros elementos que en la literatura uno podría decir eso o no es un operador. De forma general, a esto se le conoce como el comodín. No permite hacer operaciones matemáticas, pero se utiliza para representar todos los atributos de la tabla. Dicho eso, entonces también uno podría decir es el operador que permite obtener todos los atributos o el grado de la tabla, todos los atributos y su descripción. La selección entonces es lo que permite, y entonces aquí hacemos una especie de repaso rápido sobre cosas que ya hemos visto. Recordemos el álgebra y el cálculo relacional. Hay un operador llamado el operador de selección, y hay una forma de representarlo en SQL, que justo es la que está en color verde. Entonces la selección lo que hace es filtrar, entre comillas, o quedarse con todas las tuplas que cumplan con esa condición. Entonces seguramente en esta tabla habrá muchos más registros, su cardinalidad será mayor a 6 seguramente,
pero dada la selección, entonces solamente están en pantalla aquellas tuplas que cumplen con la condición que el cost price, el precio de costo, sea mayor a 4. Las otras tuplas, los otros registros serán omitidos porque no cumplen la condición. Otro operador. Entonces hay operadores como la multiplicación, representada con el símbolo asterisco. También tenemos el módulo, que permite hallar el residuo de la división. Y entonces uno puede hacer operaciones para poder mejorar sus consultas, mejorar su selección. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar de la tabla producto o de la tabla ítem, en este caso, donde el precio de venta, su porcentaje sea igual al 99%. Entonces va a tomar el valor de cada tupla asociada al precio de venta, lo multiplica por 100 y le saca el módulo 100 y lo iguala con 99. Es decir, que este sería como uno podría decir la ganancia, una forma en que se está evaluando que en este caso el valor de venta termine en .99, no es la ganancia, sino que termine en .99. La parte inferior describe lo que hace esta consulta. Entonces listamos todos los ítems que tienen un precio de venta que termina en .99. Esta es la forma de hacer esa consulta. Otro tipo de operadores son los que se apoyan en las expresiones regulares en texto. Entonces esto también me sirve o me da paso para que ustedes recuerden que tenemos unos tipos de datos. Entonces hay tipo de dato numérico, tipo de dato hora fecha, tipo de dato intervalo, hay de tipo cadena y hay otros tipos de datos predefinidos. Y los que no son predefinidos entonces son compuestos y definidos por el usuario. Entonces tenemos una gama amplia de tipado o tipos de datos. Y para los que son de tipo cadena en particular hay operadores que están asociados a las expresiones regulares. En este caso entonces se obtendrán todos los ítems donde la descripción inicie con minúscula y que tenga en mayúscula el PR y termine en E. Esa es la expresión regular que aparece acá y también se considera un operador. ¿Por qué? Porque entonces va a tomar solamente las tuplas que coincidan o cumplan con esa condición. Empiece con P o con R y terminen en E. El resto de palabras pueden estar en minúsculas. Entonces esta podría ser una consulta que usted requiera o necesite para hacer búsquedas en la base de datos. Otras operaciones son las aritméticas. Desde ya le digo, si ya hay una operación, hay un operador asociado a una operación aritmética, no es necesario que usted construya una función o un procedimiento. Ya tenemos el operador. Actúan estos operadores como cualquier operador en cualquier lenguaje de programación. Ellos tienen un nivel de precedencia que lo voy a mostrar dentro de poco en una diapositiva para poder establecer el orden en que se evalúan y ejecutan estos operadores. Esta es una consulta directa, no está asociada a ninguna tabla. Esto es común hacerlo cuando se quieren hacer operaciones rápidas. Entonces select 1 más 2 por 3. Entonces primero estará la multiplicación y luego la suma. Y el resultado aparecerá de esta manera. También este ejemplo me da paso para recordarles que el álgebra que tiene el modelo relacional es un álgebra cerrada. Por tal razón, cuando usted hace una consulta, la salida siempre será una nueva tabla, una nueva relación. Entonces, en este caso la relación es de grado 1, tiene una sola columna, de hecho le han puesto ahí como un comodín, column, y para este caso en particular tiene un solo registro. Su cardinalidad es 1 también. El renombre, uno de esos operadores que se utiliza en el álgebra relacional. Entonces es una forma para que no quede esa operación o ese resultado en una tabla donde la columna no tenga un nombre que yo pueda utilizar, pues se puede mejorar a través del renombre.
Ahora, nuevamente aplica la precedencia. Si bien se debe hacer primero la multiplicación, luego la suma, la precedencia está en los paréntesis. Primero se evalúa entonces lo que está dentro de paréntesis. Miren que el resultado cambia si incluimos ahora ese par de paréntesis. Primero será la suma, resultado 3, y luego se multiplicará por 3. Dicho eso, entonces presentemos las tablas que indican el nivel de precedencia. Entonces primero siempre se harán operaciones de casting. ¿Cómo se logra el casting? Hay un operador, el operador 2 puntos. Por ejemplo, usted tiene un número y quiere que ese número sea tratado como una cadena. O mejor aún, porque esa no es tan trivial. Usted tiene una cadena y quiere que sea tratada como un número. Entonces dentro de comillas usted tiene el 5. Pero quiere que sea operado como un número y que se sume con otro número que usted ha puesto en su consulta con ese tipo de datos. ¿Cómo hace la conversión de tipos? ¿Cómo hace el casting con este operador? 2 puntos. Luego aparecerá la asociatividad, los corchetes. El punto es un operador para obtener los atributos de una tabla. Normalmente se utilizan para eso. Entonces yo tengo la tabla estudiante y tengo la tabla usuario. Ambos seguramente tendrán nombre, pero para diferenciar el nombre, que es el atributo de la tabla usuario, y el nombre de la tabla estudiante, entonces tendré que utilizar respectivamente el punto. Si se requiere, por ejemplo, que se haga una combinación de las tuplas. Otros operadores y su orden de precedencia después del punto estará la resta, luego el exponente, luego los operadores multiplicativos, entiendan multiplicativos como la multiplicación en sí, la división y el módulo. Luego estarán los operadores de adición, la suma y la resta, y hay una serie de operadores que se incluyen para hacer validación, que no son estrictamente considerados como el grupo booleano, el is y el is null. Estos permiten hacer validaciones sobre los valores que estén asociados a una tupla o a un registro. Continuamos, la lista digamos que es un tanto larga. Entonces también tenemos el operador no null, el OR. Estos operadores ya son de tipo booleano, y hay unos que indican propiedad o establecen propiedad, como el in, el between, like, I like, similar, desigual, que se representa con el mayor que menor que, el igual, y finalmente el not y el and. Todos estos operadores que he mencionado tendrán un orden de precedencia mayor que aquellos que usted pueda definir o que usted pueda crear. Entonces todas las otras operaciones, funciones serán tratadas, pero en su orden de precedencia primero estarán todas las anteriores, las predefinidas, y luego las que define el usuario. ¿Van conmigo hasta ahí, compañeros? Operadores comunes. De tipo aritmético. Entiéndase aritmético como aquellos que permiten hacer operaciones entre números, o que se conocen como asociativos por izquierda. Aquí hay varios ejemplos: la suma, la resta, la multiplicación, la división, que de hecho hay múltiples variantes. Aquí por ejemplo hay un uso de el casting, quizás se mencionó, no se había mostrado en la diapositiva. Entonces se quiere tratar el resultado de la división como un flotante de longitud 8. Entonces una forma de hacerlo es a través del casting. El módulo, el exponente, y hay una serie de operadores que trabajan con la representación binaria. Entonces está el AND, el OR, el XOR, el corrimiento a la izquierda o a la derecha. Si
De pronto, estos operadores, quizás usted no los entienda. Cuando lleguemos a la parte práctica, que espero sea presencial en lo poquito tiempo que nos queda, podamos hacer ejercicios utilizando estos operadores. Piénsenlo de esta manera: el 14, el 4, el 3 tienen una representación decimal, pero todos estos números, o todos los números, también tienen una representación en binario. Para ellos, para los binarios, su representación en binario, están pensados estos operadores. Si yo hice la conversión del 14 a binario y del 23 a binario, entonces tendría una secuencia de ceros y 1. Y lo que quiero hacer con el ampersand o con el pipe, que representa esa rayita, es hacer un AND o un OR bit a bit de la representación de este número o de los números. Operadores numéricos de tipo unario. Unario quiere decir que reciben un solo parámetro. Entonces está el factorial por izquierda, el valor absoluto, la raíz cuadrada, la raíz cúbica, el not binario y el truncate. Entonces estos operadores que aparecen acá, a pesar de que pertenecen al mismo grupo de los anteriores, uno los puede diferenciar porque ellos solamente necesitan un parámetro como entrada. Entonces usted tiene un número de tipo decimal y usted necesita quitar esa parte decimal y quedarse con la parte entera, puede hacerlo utilizando el símbolo de porcentaje. Para allá del factorial, entonces utiliza el símbolo de interrogación, de cierre. Factorial por el lado izquierdo, es decir, no quiero poner el factorial o el símbolo del factorial al lado derecho. Esto se utiliza en ocasiones cuando uno quiere hacer una expresión regular o quiere hacer una consulta que esté anidada con varias condiciones, y entonces el factorial justo después del número puede generar errores de lectura. Entonces para eso existe el factorial por izquierda. El valor absoluto, raíz cuadrada cúbica y el not binario. Para hacer comparaciones, estos operadores habitualmente yo les llamo de entrada numérica y salida booleana. Usted lo que espera obtener es un true o false, y entonces estos operadores, a pesar de que reciben números como entrada, su salida siempre es de tipo booleano. El menor que, el mayor que, el menor igual, el mayor igual, el no igual, que es un operador que existe en SQL, pero esta forma de expresarlo no es común en otros lenguajes de programación. Lo común en otros lenguajes de programación es el interrogante igual para denotar la diferencia. También el símbolo igual simple pues permite la asignación mayor que, menor que, y estos operadores podríamos decir que son operadores que permiten o que reciben números, pero que usted finalmente obtiene un booleano. Se conocen en general como operadores de comparación. Las cadenas. Para las cadenas, ya que es un tipo de dato distinto al numérico, pues tiene sus propios operadores. La concatenación, yo tengo una cadena y quiero concatenarla con otra. Normalmente se utiliza el operador doble pipe, aunque también es posible utilizar el punto en Postgres. El sinónimo, el not like o el like. Entonces, si yo quisiera hacer una búsqueda, pero sé que hay una parte de la cadena y no quisiera la cadena completa, entonces puedo utilizar el operador virgulilla, virgulilla. Entonces esto es como decirle: búsqueme un patrón dentro de la cadena o que sea diferente a. Entonces aquí hay varios ejemplos donde se presenta el operador virgulilla, el símbolo que está encima de la ñ, y entonces no igual, expresión regular. Todos estos operadores son para las cadenas de texto. Bien, a grosso modo estos son los operadores que seguramente vamos a practicar y son los que inicialmente usted necesita. Las funciones también, al igual que los operadores, hay una serie de funciones que están previamente construidas e implementadas en el motor de la base de datos. Entonces usted no tendrá que crear su propia función suma, a menos que esa descripción de la función suma cambie
la que está previamente construida. Hablemos de las funciones. Entonces hay una serie de funciones que están previamente definidas, como se los acabo de mencionar, pero también hay otras que usted puede definir. Estas funciones serán guardadas en la base de datos y podrán ser utilizadas cuando usted haga sus consultas. Postgres lo que hace es tener unas funciones previamente construidas y otras que usted puede definir en cualquier momento. Siempre, absolutamente siempre, y si usted de los que toma nota, por favor guarde este comentario o escríbalo. Siempre, absolutamente siempre, las funciones se tienen que utilizar bajo una cláusula select. Entonces usted, para poder utilizar cualquier función, utilice select y el nombre de la función y los parámetros. Estos parámetros pueden ser atributos o incluso pueden ser valores numéricos. Cualquier función, digamos que tiene, y esto también es una salvedad, un operador lógico un operador asociado. Entonces tenemos la función valor absoluto, pero si tenemos un operador, sí, tenemos el operador arroba para poder hacer el cálculo del valor absoluto, pero también podemos utilizar la función. En términos de la implementación y del motor, la función lo que hace es llamar al operador. El operador se piensa como una funcionalidad a menor nivel. Entonces lo que hará esta función es llamar a ese operador para hacer el cálculo del valor absoluto. Hay otras operaciones que no tienen ligadas estrictamente operadores. Por ejemplo, el valor aleatorio. Generar un valor aleatorio, no hay un operador asociado, pero tenemos entonces la función. Grado, radianes, la exponencial, de ese sí tenemos. El logaritmo, el módulo, también tenemos un operador para el cálculo del módulo. Algunas constantes también se pueden utilizar o se pueden invocar a través de funciones. La potencia, y estas son funciones que están previamente construidas en el motor. El round, el truncate. El round y el truncate tiene dos variantes o dos acepciones. Una donde se establece la cantidad de decimales, otra donde simplemente se asume 2. Techo, piso, raíz cuadrada, raíz cúbica. Conversión de tipos de datos a enteros, a flotantes. Estas son funciones que usted le entrega un número y ellas hacen la conversión, hacen el casting a otro tipo de dato. Operaciones relevantes. El seno, el coseno, la tangente, cotangente, las trigonométricas. Entonces todas estas funciones están previamente construidas en el motor. En caso de que usted tenga una consulta y esa consulta requiera de estos operadores, pues usted los podrá utilizar, o simplemente los podrá utilizar a través del motor. No todo tiene que ser a través de una consulta. Lo que sí le puedo decir es que es necesario tener en cuenta que deberá utilizar la cláusula select, la instrucción select, para invocar la función. Para las cadenas de texto también hay una serie de funciones previamente construidas, por ejemplo, para determinar la longitud de una cadena, si existe o no un carácter dentro de una cadena, para hacer conversión de casting o de mayúscula y minúscula, para saber si la posición de una letra dentro de la cadena, para hacer la extracción de una porción de la cadena, para remover espacios en blanco. Entonces aquí tenemos un pool de funciones, están en la diapositiva, que le van a permitir a usted hacer operaciones con cadenas. Bien, entonces antes de irme, hagamos una revisión rápida. Tenemos la tabla Customer Details, ahí aparecen los detalles de los clientes, entonces un identificador, nombre, dirección y edad. Una consulta en la que usted debería ser capaz de responder es: ¿cuál es el cliente más joven? ¿Cuál es el cliente que tiene mayor edad? Y esto se hace a través de consultas. No es que de forma visual, esto lo podemos hacer nosotros, de forma visual identificar cuál es el registro que tiene la edad menor y el que tiene la edad mayor. No, debería hacerse a través de una consulta, y entonces digamos select, tráigame
podría ser el nombre, ¿cierto? O todos los datos a través del comodín asterisco from customer detail, donde, y entonces ahí surge una pregunta: ¿cómo utilizo una función para poder encontrar el que tenga la mayor edad? ¿Cómo utilizo una función para poder obtener el registro que tenga una menor edad? Entonces, esas son preguntas que ya debemos ir poniendo en nuestras cabezas, porque prácticamente la parte práctica nos llevará a hacer este tipo de consultas. Se conocen como consultas básicas, de hecho. Bien, no solamente en este curso hasta donde vamos hemos visto consultas, también ya tenemos nuestro pool de herramientas, instrucciones del DDL y del DML para hacer las consultas. Por ejemplo, agrega una columna llamada ID raya piso name. Entonces ahí seguramente tendremos que utilizar la instrucción alter table para poder modificar la estructura de la tabla. De hecho, tendríamos que poner una restricción de integridad que se asegure que los valores inicialmente sean nulos, porque es que ya hay registros en la tabla, y que esos nulos serán modificados a futuro, porque en principio, a menos que se tomen de otra fuente, los valores estarían con valor nulo. Remover todos los espacios en blanco en la dirección. Entonces esta podría ser otra de esas funciones o consultas de actualización que usted tendría que hacer. En este caso, ese remove all white space in address estaría orientado a actualizar los registros dentro de la tabla, y en lugar de utilizar un alter tendría que utilizar un update. Y entonces ya quiero poner en sus cabezas ciertos ejercicios prácticos que usted debería ser capaz de realizar en la medida que hagamos prácticas, hagamos ejercicios con el motor de base de datos, con el motor de la base de datos. Bien, funciones. Entonces continuamos ahora para ponerles en mente algunos ejercicios. En caso de que usted se pueda adelantar, pues siempre lo he mencionado, usted puede ir un paso más adelante de la parte teórica y práctica, incluso del curso. Las funciones, como ya lo acabo de mencionar, hay unas que están previamente en el motor, están ya instaladas, están creadas en el motor de la base de datos, pero también hay la posibilidad de que usted cree sus propias funciones. Una observación: nunca cree una función para competir con una que ya está implementada en el motor. ¿Para qué hacemos la función valor absoluto? No, eso no tiene sentido, ya que hay una que está previamente creada en el motor. ¿Que hay necesidad de funciones? Sí, seguramente funciones, y quiero que también en sus mentes piensen para qué uno utiliza funciones en cualquier lenguaje de programación. La respuesta es la repetición de una tarea. Entonces, si usted tiene que hacer algo de manera muy repetida, cada vez que hace una consulta, cada vez que crea una tabla, cada vez que hace una actualización, pues crea una función que le ayude. Y entonces, en ese orden de ideas, usted está acelerando la tarea que tiene que hacer a través de una función. ¿Cómo se crea entonces una función? Utilizando Postgres. Particularidades. Primero, se utiliza la instrucción create function. Siempre, absolutamente siempre, tendrá que indicar qué lenguaje va a utilizar. Y esto parece trivial, ¿no? Pues uno dice, no, es SQL el lenguaje que estoy utilizando, y la observación será no. Usted lo que está utilizando es la versión procedimental de Postgres. De hecho, SPL es Procedure Language, SPG es Postgres, y finalmente SQL. Se los he mencionado antes en otros videos. SQL es el estándar general para todos los motores de base de datos relacional, pero cada motor tiene un dialecto, cada motor tiene particularidades, hace modificaciones en el lenguaje, en la forma en que se hacen las cosas, y eso conduce a tener una variante del lenguaje. ¿Sí? Se les conoce habitualmente como dialectos, pero sigue siendo SQL en general. Entonces, también en otros motores usted tendrá el create table, el select, pero si usted quiere hacer, por ejemplo, que una columna vaya incrementando sus valores,
En MySQL hay una forma, en Oracle hay otra y en Postgres hay otra. Y entonces cada una tendrá su dialecto. ¿Para qué? Para que usted cree una tabla y cree esa funcionalidad. Bien, continúo con más detalles sobre la función. Las funciones, todas, y esto también, si usted toma nota, apúntelo. Las funciones, todas, están obligadas a retornar algo. Seguramente su profesor de fundamentos de programación le explicó que una función es una relación que se da entre dos conjuntos, uno denominado dominio y el otro codominio. Si pensamos en una función como una relación, entonces siempre recibirá valores asociados al dominio, su entrada, y después de hacer una serie de pasos, después de aplicar un algoritmo, lo que voy a obtener es una salida, y esa salida pertenece al codominio. Siempre, siempre, absolutamente siempre las funciones están obligadas a tener entonces un valor de entrada y un valor de salida, y ese valor está asociado a un tipo. En este caso, la función agregar 1 recibe un entero 4 o un entero de longitud 4 y retorna también un entero de longitud 4. Piense en esto como tipos de datos. A través del símbolo porcentaje 1 se toma el primer parámetro, primer y único parámetro que tiene esta función, se le suma 1 y por este return entonces retornará el valor de sumar 1 al número que le ingrese. Hasta ahí está en pantalla la forma en que se puede crear una función en Postgres. La cosa es cómo la utilizamos. Repito, para utilizar las funciones es obligatorio utilizar la cláusula, la instrucción select. Entonces select add1 y entre paréntesis 45. Resultado 46. En la definición de una función, entonces siempre será dado un nombre. Ese nombre no puede empezar con número, no debe tener espacios en blanco. Algunas características que yo espero que usted conozca, dado que espero que usted también tenga ideas de lenguaje de programación. Entonces, esto es habitual al declarar una función o un procedimiento. No deben tener espacio, no deben empezar con número. Y puede tener parámetros. Si no tiene parámetros, se asume que la entrada es un null y también es posible. Ahora, hay algo importante y lo repito, lo recalco, toda función entonces está obligada a retornar. Ellas todas están obligadas a utilizar esa cláusula returns en su cuerpo o en su construcción. Otro ejemplo de uso. Select add1 45 como edad, name from person. La tabla se llama persona. Seguramente uno de sus atributos será el nombre. Pero aquí se está utilizando ese 45 como la edad para todos los registros de esa tabla persona. Entonces, si Jefferson, por ejemplo, que es el nombre, es un registro de esa tabla, aparecerá 45, Jefferson y las columnas serán edad y name o age y name. ¿Por qué es necesario establecer un lenguaje? Las funciones permiten otros lenguajes más allá de la versión procedimental de Postgres. Por ejemplo, Python tiene una versión procedimental. Hay otros lenguajes como Perl, TCL, que también permiten que usted pueda crear funciones en Postgres. Lo que acabo de decirlo quizás suene interesante para algunos, o debería sonar interesante para algunos. Y es que usted puede crear una función en Python y ponérsela al motor de Postgres. Entonces abrimos la puerta a poder utilizar otros lenguajes de programación dentro de nuestro motor de la base de datos. Continúo entonces con más ejemplos. Continuamos con la función add1. Ahora está siendo utilizada, compañeros, como parte del condicional. Esta es otra forma de utilizarla, es correcta. Usted puede utilizar una función para
sus condiciones para su selección. Y eso es lo que necesitamos saber de las funciones. Hablemos de los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados cumplen una funcionalidad o una característica en el motor similar a la de las funciones. Una función, por lo general, se guarda asociado a toda la base de datos, a todo el motor. Mientras que el procedimiento almacenado se guarda y se vincula a una base de datos. Cuando utilizo un procedimiento almacenado, cuando quiero ejecutar, muchas veces lo mismo. Entonces repito, el procedimiento almacenado y las funciones en principio cumplen una misma funcionalidad. Ambas sirven ¿para qué? Para reducir las veces que usted tiene que hacer una misma tarea. Los procedimientos almacenados aceptan parámetros y pueden retornar valores, pero para ellos es opcional. Es totalmente opcional. Miremos cómo se crea entonces un procedimiento. El procedimiento almacenado se denomina ORDEMO. Este será su nombre. Noten la instrucción create procedure. Esa será la instrucción para crearlo. Es totalmente distinta a la instrucción para crear una función, create function. De manera similar a la función, también requiere que usted indique el lenguaje base o el lenguaje subyacente que va a utilizar. Y para los procedimientos es necesario que se indique un inicio y fin del cuerpo del procedimiento, lo que va a hacer. Entonces, en este caso, lo que hará este procedimiento es seleccionar el nombre y la ayuda de la tabla DENO y la va a ordenar de acuerdo al ID. Listo, esa es la operación que va a realizar este procedimiento. ¿Retorna algo? No, no está obligado. Solamente es para poder hacer una tarea, para poder hacer una operación dentro del motor de la base de datos. ¿Cómo se utiliza? Ya no es necesaria la cláusula select para poder utilizar un procedimiento, dado que el procedimiento se guarda en la base de datos y habitualmente no se asocia a una tabla o a una funcionalidad dentro de la base de datos. Es necesario utilizar el operador call. Entonces hay unas diferencias quizás de comportamiento, de forma y de diseño entre la función y el procedimiento. Tenemos dos tablas. Se creará un procedimiento que inserte un valor en una tabla. Yo le entrego el número, le entrego una cadena, le entrego de hecho dos números, una cadena, y lo que hace el procedimiento es insertar un nuevo registro en una tabla llamada buses. Entonces noten la forma en que se realiza. Ya no tengo que escribir ese insert into buses con los atributos, values y los valores, no. Ahora simplemente llamo a el procedimiento almacenado llamado agregar bus, le paso los parámetros y él se encarga del resto. Entonces en principio noten que he escrito menos. Lo que tuve que escribir para crear un bus o un registro en la tabla bus o buses es menor. Entonces para eso están pensados los procedimientos. Con una idea muy similar de funciones, es para reducirle a usted las veces que tiene que hacer una tarea dentro del motor. Bien, disparadores. Este es el último tema que vamos a tratar en esta sesión. Los disparadores se presentan como un mecanismo que, bajo una serie de eventos en una tabla, genera acciones en otra. Ojo, disparadores. Se presentan como un mecanismo que, bajo ciertas condiciones en una tabla, genera cambios o variaciones en otra tabla.
Entonces, un disparador funciona cuando se reúnen ciertas condiciones. Este se ejecuta y por lo general tiene implicaciones en otra tabla. Los disparadores podrían considerarse procedimientos almacenados, pero con un propósito específico. Revisemos entonces este ejemplo. Tengo dos tablas, una llamada bus o buses y otra buslogs. El grado de la tabla buses es 4, el grado de la tabla buslog es 4. Y se le ha pedido que cree un disparador. Actualmente la sintaxis para crear funciones, procedimientos y disparadores, les digo la verdad, no es la más amigable, pero es la que se tiene en SQL. Uno, en la medida que hace ejercicios, quizás puede comprender cuál es la sintaxis subyacente para crear estas operaciones, estos disparadores, estas funciones o estos procedimientos almacenados. En este caso se va a crear un disparador, pero va a ser parte de una función. Entonces uno puede hacer combinaciones. Se crea la función llamada logs bus insert y lo que va a retornar en este caso es un disparador. Esa sería la función que crea el disparador. Luego se crea el disparador en sí. Entonces miren que en la parte inferior ya aparece la cláusula create trigger. Este sería el disparador. Ahí está la condición después de insertar en buses. Ojo, ahí está la condición después de insertar en buses. ¿Qué va a hacer? Por cada fila a insertar, for each row, ejecute la función logbook insert. Entonces aquí viene el llamado a la función que he creado antes. Ahora la pregunta es, ¿qué hace este disparador? Cada vez que se inserta en la tabla buses, algo, lo que hará el disparador es crear un registro en la tabla buslogs. Repito, un disparador entonces se presenta como un mecanismo que da unas condiciones en una tabla, tiene implicaciones, tiene cambios, tiene alteraciones en otra tabla. En este caso, cada vez que se inserte algo o se cambia algo en buses, también en buslogs habrá un cambio, indicando, por ejemplo, en este caso, que un nuevo bus ha sido agregado. Para cuando estemos en la sección de práctica, entonces este será quizás un ejercicio: crear la tabla buses, crear la tabla buslog, insertar 3 buses y hacer consultas, los buses que creaste y los logs asociados a esos buses. También lo que normalmente hago cuando llegamos a la fase de práctica es hacer otros 2 disparadores que agreguen más información a la tabla logs. Por ejemplo, si un bus se varó, si un bus se le actualizó, por ejemplo, su estado, si cambió de conductor. Entonces uno puede empezar a ampliar el diseño de la base de datos y también empezar a necesitar otros disparadores que en últimas, bajo ciertas condiciones, pues registren los cambios en esa tabla llamada buses logs o buslogs. Bien, compañeros, esta ha sido la sesión teórica de nuestra clase sobre funciones, procedimientos almacenados y disparadores. Hay una temática que todavía nos falta para completar la parte teórica del curso, que es índices, vistas. Sin esos 2 elementos pues no podríamos terminar el curso a nivel teórico. Con esta clase solamente nos quedaría haciendo falta eso. Y espero, al igual que hoy, grabar un video para aquellos que están en clase y para aquellos que quizás no hayan podido asistir hoy. Entonces, como lo hemos venido haciendo, se graba el video de la clase
Se publica a través de YouTube, queda a disposición de ustedes verlo o repetirlo incluso. Y cuando estemos en la fase práctica, pues entonces ahí recapitulamos algunos conceptos teóricos y se repasan como debe ser, digamos, el deber ser de nuestro curso.